Estimados que me están escuchando y me están viendo, hoy día presentaremos ante ustedes una parte que viene a continuación del programa anterior en el cual nosotros sostuvimos a la luz de los evangelios que la Biblia o palabra de Dios, lejos de ser un mito, era una realidad. Ahora nos corresponde a poder presentar un segundo tema que nosotros creemos que es de vital importancia, pues hemos titulado La Biblia bajo amenaza. Pues bien, más que una amenaza, también podemos agregar que la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, está bajo un verdadero ataque para destruir su veracidad y su inspiración divina. Este ataque o amenaza está liderado por un sistema liberal y más en los últimos tiempos, más cercanos a nosotros, por el progresismo. Este ataque entonces liberal y progresista al Nuevo Testamento, bajo este concepto, podemos intentar hacer una definición y creo que es la más que le identifica. Entenderemos entonces por iglesia liberal a aquella que se inspira en la autollamada teología liberal de inicio del siglo XIX, que son aquellas que se consideran con plena libertad y autoridad para defender lo que ellos consideran la libertad. Y en ese contexto se consideran libres para aceptar o rechazar lo que determinen sus respectivas iglesias con respecto al Nuevo Testamento. Se sienten totalmente capacitados para analizar la Biblia y totalmente autorizados, escúcheme bien, para mutilar, sacar o cambiar palabras, textos o versículos según la aplicación de un método científico y aquel que ellos estimen conveniente. Este tipo de hombre liberal no es aquel que como creyente se pone bajo la autoridad de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, sino que pone el pensamiento humano y su razón por encima de ello, pues le considera por encima de la palabra de Dios y la somete a su criterio utilizando un lenguaje autoritario para imponer sus respectivos puntos de vista sobre el Evangelio. Olvidan simplemente o no toman en cuenta cuando la palabra de Dios nos dice al respecto en 1 Corintios 1, 22 al 24, y dice así: porque los judíos piden señales y los griegos, es decir, los no judíos, aquí estamos todos, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice los creyentes, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El ataque principal que se está haciendo en el Nuevo Testamento es justamente a la calidad de Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque eso elimina una serie de prejuicios científicos que ellos tienen con respecto a la palabra de Dios y en particular al Nuevo Testamento. Un ejemplo de los inicios de estos teólogos fue Julius Wellhausen, que estudió el Pentateuco y la Torá y concluyó rampantemente que Moisés no los había escrito. De igual manera va a ocurrir con los autores del Nuevo Testamento, y así surgen también una serie de interpretaciones liberales que reinterpretan y reescriben la vida del Señor Jesús y los escritos de los apóstoles, surgiendo así una visión política del Señor Jesús, a quien lo van a identificar como un campeón de la libertad. Muchos autores señalan que esta visión política social fue la que tenían Barrabás y sus seguidores, y el propio Judas, aquel que lo traicionó del Señor Jesucristo, cuando fue el propio Señor quien declara, cuando es interrogado antes de su crucifixión, entonces echando por tierra estos pensamientos humanos que tenían, por ejemplo, Barrabás y también Judas el traicionero. En Juan 18:36 dice el propio Señor Jesucristo: y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Rudolf Bultmann, liberal, por ejemplo, a inicios del siglo XX sostuvo que era muy
poco lo que se conocía del Señor Jesús, y seguidamente después surge la teología de la liberación a partir de la segunda mitad del siglo XX, que presentaba a un Cristo obrero. Esta idea usada por el discurso marxista, que catalogaban al Señor Jesús como uno de los primeros revolucionarios marxistas del mundo. Después, dentro de la línea liberal, en Estados Unidos surge un grupo de autodenominados eruditos que, para interpretar la vida y obra del Señor Jesucristo, por simple votación, ellos rechazaban los milagros, prodigios y sanidades que no tenían cabida en su forma y pensamiento liberal y científico para entender el mundo, y menos aún creyeron en la resurrección, que es uno de los aspectos centrales de la expiación junto con su muerte en la cruz. No tenían cabida desde su óptica científica. Estos fenómenos eran más propios de la metafísica, y recordemos que la metafísica engloba aquellas partes del conocimiento y de los postulados cuando los sustentos que no pueden ser explicados a través del método científico para entenderlos, y en este es el caso de los milagros, que para nosotros son artículos de fe, porque a nosotros los creyentes nos dice la palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Para negar los evangelios, estos liberales sostuvieron que los escritos fueron efectuados muchos siglos después y carecían entonces de veracidad. No obstante que textos antiguos descubiertos primeros datan del siglo II, y después se encontraron otros documentos bíblicos del siglo I en la cercanía del Mar Muerto. Los liberales no creen en el nacimiento original del Señor Jesucristo. Eso era anticientífico. No es posible que una mujer pudiera haber quedado esperando un niño por obra del Espíritu Santo. Y algunos llegaron a sostener, no, si la Virgen María no tuvo relaciones sexuales con José, seguramente los tuvo con algún soldado romano, pues al negar la existencia del poder del Espíritu Santo sin tener relaciones sexuales humanas, no pudo tener a Cristo, y por ello la ciencia lo rechaza. Esa teoría de la paternidad romana planteó a los nazis la disparatada idea de que Cristo tuvo sangre aria por lo de los romanos, lo que le hacía superior al resto de los judíos. Surge así una teología alemana extraña y muy popular en el mundo nazi de la Segunda Guerra Mundial para explicar el origen divino de la supremacía aria o alemana. Dentro del liberalismo teológico surgen también el disparate de la teología queer, que sustenta la ideología de género, pues estos sostienen que el centurión que recurre al Señor Jesús para que sanase a su siervo, cuando él le declara que solo diga una palabra y su siervo será sanado, pues bien, ellos dicen, el centurión tenía como amante a su siervo, de ahí su preocupación, es decir, tenía una relación homosexual, y el Señor Jesús, que lo sabía, porque él lo sabía todo, al sanarle, acepta, bendiciendo así las relaciones homosexuales. Dentro de la teología liberal también existe una corriente que se ve reflejada en el título de un libro que señala que se debe reescribir la Biblia, pues está llena de mitos con base a que ellos aceptan solo lo que la ciencia humana puede explicar, y esto no tiene cabida en el racionalismo del siglo XXI. Con esta base y con esta falsedad no podemos aceptar la moralidad sexual de la Biblia, que señala cosas basadas en mitos, y por ello hoy día se debe aceptar una total libertad moral y sexual y abortiva. Los planteamientos separatistas del feminismo y postulados posmodernos, sin más que el límite de buscar la felicidad individual y su autorrealización a base de sus particulares formas de sentir, vivir su propia vida y sexualidad completamente amoral y pervertida de acuerdo a los evangelios. Bajo esta ideología,
liberal de ver e interpretar la Biblia, ellos quitan o cortan textos a su conveniencia, reinterpretan de igual manera, niegan la autoridad de los profetas y apóstoles, es decir, reescriben a su antojo y deseo el Evangelio movido por sus propias concupiscencias liberales. Aquí entran a bregar a la ideología progresista que trata de infiltrarse en las iglesias cristianas apostólicas. Entre las principales doctrinas afectadas se encontraban la autoridad y la inerrancia de las escrituras, versus racionalismo científico y la duda sobre la cuestión de fe. La relación entre la ciencia y la Biblia, quien primaba en la explicación y aceptación de los milagros, el nacimiento original, la transfiguración, etc. Es decir, no creer en nada de ello por ser sobrenatural, por no poder ser explicado a través del método científico. También los elementos sobrenaturales de la persona y la obra de Cristo, como explicarlas racionalmente, el concepto de un Dios triuno o la Trinidad, el arrebatamiento en el Espíritu, en el caso de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, o por ejemplo, cuando el propio apóstol Pablo relata su arrebatamiento al tercer cielo. Y por último, y si había que relacionar la teoría evolutiva darwiniana con la enseñanza bíblica sobre los orígenes de la creación, ¿cómo lo vamos a hacer cuando supuestamente Darwin se basaba en el método científico y la Biblia en la revelación y en la fe? El liberalismo en las iglesias y medios cristianos se impone en un evangelio adulterado, no bíblico, para complacer a una cultura subjetivista, narcisista y existencialista, o un feminismo agresivo que espera mensajes sin confrontación, respuestas fáciles y compromisos superficiales, para acomodarlos sin dificultad a sus deseos y caprichos, y así que puedan estar cómodamente sentados en las iglesias. Hoy día han penetrado ideas en las escuelas y seminarios de algunas iglesias que han sucumbido a este liberalismo y progresismo y enseñan negando lo expuesto en los evangelios. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Aquí dice toda. No está diciendo una parte nomás. Esta parte tenemos que interpretarla de acuerdo a los nuevos tiempos. Lo que decía antes, por ejemplo, como el papel de la mujer. Por ejemplo, como la prohibición sobre el pastoreo femenino. No, eso era para otros tiempos, no es para ahora. Pero sin embargo, el Evangelio es claro en 2 Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y esa escritura fue escrita por los apóstoles y por los profetas, y dice que es lo perfecto. Y en Apocalipsis dice que sea anatema aquel que corrija, agregue o quite algo de esta profecía. ¿Cómo pueden entonces en los seminarios y personas que se creen cristianas, negando la dirección del Espíritu Santo y la inspiración del Espíritu Santo, cambiar preceptos y conceptos por considerarlos que son solamente aplicados para esa época y que esos son humanos, esos son para esa época? Y aducen muchas veces argumentaciones netamente humanas y no bíblicas. Bajo estas negaciones de lo establecido en 2 Timoteo 16 y 17, pareciera ser que al interior de estas escuelas de seminarios existiesen profesores no creyentes y enseñando claramente el error, identificando a quienes creemos que toda la escritura es útil y debe ser obedecida por los creyentes como fundamentalistas, conservadores, que no se vienen con los nuevos tiempos. Esto se aplica al hecho de introducir y justificar en pastoreo femenino, por ejemplo. Analicemos algunos casos emblemáticos para así poder dar una base más clara. Para el Evangelio de la prosperidad y la autoestima, Dios no es el autor de la vida y el creador, legislador y juez del universo. Es una especie de Santa Claus, mi Diosito, en la práctica para ellos.
Nuestro Señor Jesucristo ya no es el Salvador que murió para satisfacer la justa ira de un Dios santo por nuestros abominables pecados y que resucitó y ganó ese perdón resolviendo el dilema entre el amor y la justicia divina. Es tu mejor amigo, dicen. La doctrina cristiana ya no es la de los credos históricos y las antiguas confesiones de los apóstoles y de los profetas. Para ellos se basan en dar el diezmo, fuente que ellos tienen de la Biblia, Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Si bien es cierto, esto aparece en los evangelios, pasan por alto el hecho de que ya muchos estudios bíblicos han demostrado que para el período de la gracia el diezmo no es obligatorio y se aplica y debe ser un acto, y si se aplica debe ser un acto voluntario, no obligatorio, y ello por un afán economicista lo enfatizan y lo ponen como obligación. Es una obligación de amor hacia el Señor, voluntario, y se da con alegría. Pero también habla de ofrendas. En la época del Señor Jesús y en el Nuevo Testamento se habla de ofrendar, no de diezmar. Ahora, la práctica de sus fieles se reduce, hablando de este Evangelio de la prosperidad, a 4 leyes espirituales. Esto es traído de un blog de la iglesia de un blog de estas iglesias de la prosperidad, que dice así: 1. Perdonar, iniciando primero con el ámate a ti mismo. Se aplican ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues ellos colocan primero ámate a ti mismo. 2. Pedir lo que quieras. O sea, pedirlo con claridad. Señor, dame un auto. Señor, dame un trabajo. Señor, dame la salud, etc. 3. Siéntate feliz siempre. Avanza más allá de los sentidos. El reino de Dios está aquí. Habrán momentos tristes, pero tenemos herramientas para salir de ellos. Ahora, con respecto a su accionar, ellos se basan en 5 pasos para que hagan crecer el liderazgo al interior de las iglesias. 1. Tienes que tener muy claro que debes tener el temor a Dios. 2. Andar en sus caminos. 3. Que tienes que amarle. 4. Que le sirvas. 5. Que guardes los mandamientos y estatutos. Si bien es cierto, todo esto está implícito en los evangelios. Nosotros sabemos que a la luz y el estudio del evangelio en su conjunto, esto va más allá y tiene unas implicancias que aquí no se explican ni se explicitan. Los judíos, otro ejemplo de otra iglesia, los judíos mesiánicos, que son judíos de nacimiento que han creído en Jesucristo y en su liturgia, conservan sus raíces judías, manteniendo íntegras las doctrinas esenciales del cristianismo. El neojudaísmo mesiánico también es otro. Debemos también reconocerlos como el movimiento de los nazarenos, no la iglesia del Nazareno, que es su denominación evangélica. Es una secta, es decir, los nazarenos es una secta que procura proselitar a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres, ritos y doctrinas judaizantes al modo del Levítico, etc. De este movimiento, este grupo parte de la creencia de que las 10 tribus perdidas de Israel estaban dispersas en América Latina y todos esos millones de descendientes de antepasados judíos, es decir, los americanos, debemos volver a sus raíces originales. Existe el otro movimiento llamado Solo Jesús, también conocido como pentecostalismo unitario o teología de la unicidad. Enseña que solo hay un Dios, pero niega la Trinidad de Dios. En otras palabras, la unicidad teológica no reconoce a las diferentes personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto tiene varias formas. Algunos ven a Jesucristo como el único Dios, quien a veces manifiesta a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo, depende sea el caso. La doctrina central del pentecostalismo unitario, o sea, solo Jesús, es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Esta enseñanza
de solo Jesús pentecostalismo unitario ha estado vigente por siglos de una u otra forma como modalidad. El modalismo enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modalidades o formas en diferentes momentos, a veces como el Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Pero pasajes como Mateo 3, 16 y 17, donde dos o las tres personas de la Trinidad están presentes, contradice la versión modalista. Leamos Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, primera persona, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos se abrieron, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo, segunda persona. Estaba presente el Señor Jesús, estaba presente el Espíritu Santo, o sea, no era uno solo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tres, es decir, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, y cada uno actuando independientemente. No puede haber unicidad. Es cierto, es un solo Dios en tres personas. El Hijo que se estaba bautizando, el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma, y el Padre quien habló, señalando que el Hijo amado tenía su plena complacencia. Ahora, en forma breve, expondremos lo que nos parece también muy grave, que resulta del hecho de cortar parte de las Escrituras, ya sean palabras o versículos bíblicos, al antojo de los autores, para conseguir decodificar las Santas Escrituras. Aquí está mezclado el liberalismo con la nueva visión también del progresismo, o sea, decodificar, reconstruir a su manera para hacer desaparecer aquellas cosas del Evangelio que no les gustan porque no se acomodan a su especial forma de ver y de entender el mundo, a través de sus ideologías de carácter científico, en el caso del liberalismo, y político en el caso del progresismo, y acomodarla a sus propios lineamientos humanos para afectar al hombre cristiano y manipularlo a su conveniencia. Y reitero que muchas veces con complicidad consciente e inconsciente de muchos seminarios y pastores, muchos de ellos creyentes, pero que por falta de rigurosidad han caído sutilmente, utilizando y confundiéndose a sí mismos y a los creyentes de sus congregaciones. Es decir, toman un texto bíblico y no se preocupan de poder ver si está de acuerdo a los documentos griegos originales en los cuales se basan las Escrituras. Una de las Biblias que son más entre las que son más apegadas a lo que es la rigurosidad en su escritura es la versión Reina Valera en todos sus años de edición. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, la nueva versión internacional para la versión popular, para las Biblias católicas y también cristianas. Ellas son un ejemplo que vamos a explicar a continuación. Existen referencias textuales referidas a la divinidad de Cristo, que al cotejarla con los textos griegos o de otras Biblias, como la Reina Valera, ya lo he dicho, le han cambiado, simplemente sacado partes de ella. Un ejemplo, en Mateo 13:51, veamos, dice la Biblia Valera: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas las cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Ellos colocaron al final sí y no, Señor. Es decir, en la Biblia, en la nueva versión de la Biblia, en vez de colocar sí, Señor, colocan solamente sí. O sea, restándole la deidad y la importancia al Señor, como quien estaba explicando algo en la misma persona de Dios cuando estaba hablando. Luego también lo podemos ver en Mateos capítulo 19, versículos 16 y 17, cuando dice, la primera versión, Reina Valera: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. La otra versión contemporánea, la más nueva, la que hemos hecho referencia, la otra versión dice que un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, qué cosa buena acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, analicemos. A simple vista pareciera ser que aquí no hay nada que nos podamos admirar, porque sabemos que Dios es bueno.
Bueno, pero veamos aquí, analicemos el texto griego. Se dice maestro bueno cuando el Señor le pregunta ¿por qué me llamas bueno cuando uno solo es el bueno? Es decir, Dios me está reconociendo como lo que soy, es decir, Dios. Cuando Él le dice, Señor, lo está reconociendo como Dios. Entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿estás seguro? Mira lo que me está diciendo, me está reconociendo como Dios. En la otra versión, es decir, la nueva, que dice solo uno es el bueno, le quita su real significado a que dice que el Señor es Dios, negando así su deidad. Es decir, no dice Señor bueno, sino que solamente incluye la palabra bueno. Nuevamente ahora, en Juan capítulo 13, Reina Valera dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Es decir, el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, cuando Él dice que está en el cielo, significa que aunque está acá abajo, Él siempre siendo Dios, se encuentra en el cielo, aunque Él como hombre se encuentra en el cuerpo de hombre, se encuentra en la tierra haciendo la labor que el Padre le encomendó, el propio Dios. Entonces, ahora, ¿qué dice la otra versión? Nadie ha subido al cielo, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Es decir, se suprime que está en el cielo, se niega así la omnipresencia, como ya dije, del Hijo del Hombre que está en el cielo y que es Dios. Es decir, que está en todas partes. Cualquiera que lee eso y lo lea así, sin este análisis y esta reflexión, en un momento determinado puede decir, bueno, ¿cuándo ha sido? Cualquiera que sea un poquito más malintencionado, nos va a poder decir, bueno, pues aquí dice que no está en el cielo. Es decir, ¿y quién está en el cielo? Dios. Por lo tanto, Cristo, que estaba como hombre acá abajo, no está en el cielo. Porque bajó del cielo y se quedó aquí en la tierra. En cambio, la versión Valera dice, el que estaba en el cielo bajó a la tierra, pero que está en el cielo, es decir, que sigue estando allá como Dios. Ahora, en Juan 6:69, en Reina Valera, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La nueva versión internacional dice, nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense ustedes que no es lo mismo, porque si es el Hijo de Dios, es Dios. Porque de Dios no puede salir nada que no tenga su naturaleza divina. Sin embargo, la nueva versión muy sutilmente dice, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros, por haber creído, por haber sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, hemos sido santificados y la Biblia nos reconoce. Saludo a todos los santos, dice Pablo, que están en Colosa, y está hablando de hombres. Por lo tanto, cuando aquí dice en la nueva versión que tú eres el Santo de Dios, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es hombre. La nueva versión internacional dice, nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí la diferencia es notoria entre decir que es Mesías e Hijo de Dios, a decir simplemente que es el Santo de Dios. Veamos otro ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 13, sobre el Padre nuestro. La Reina Valera nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La nueva versión nos dice, no nos pongas a la tentación, mas líbranos del maligno. O sea, suprime, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, va a decir sin ningún tipo de empacho, sacan esta parte que revela con claridad que es el Señor a quien se le está diciendo, es Dios por los siglos de los siglos. Todas estas omisiones y textos tendientes a modificar el Evangelio obedecen a una obra liberal como Westcott y Hoss,
quienes niegan la inerrancia o infalibilidad de la Biblia y le hicieron algunas correcciones del Techdor, editado por las sociedades bíblicas. En la actualidad, todas las nuevas ediciones de la Biblia están basadas en la afectada por Nestle y Kutz Ala y editada por las sociedades bíblicas de distintos países, en las que estuvo metido también un cardenal católico de apellido Martini. Está de más decir que todos ellos son liberales que no aceptan los milagros y prodigios y el nacimiento original del Señor Jesucristo por ser opuestos al criterio humano científico y con ellos que sean en la práctica la infalibilidad palabra de Dios, es decir, la niegan. La versión Reina Valera, por nombrar la más conocida en sus versiones, se ajusta a los textos griegos, se escapa a este liberalismo pernicioso. Todos estos textos nuevos editados en las nuevas versiones presentan textos mutilados y por lo tanto cambian su sentido literal y textual y de inspiración divina, introduciendo así sutilmente o abiertamente el error. Para el colmo de nuestro estupor, tratan de desvirtuar la palabra del Señor. Los creadores liberales de las nuevas versiones, como las entre otras, la Internacional, sostienen que han encontrado en Egipto copias antiguas, o sea, nuevas copias antiguas del Nuevo Testamento, donde no existe, fíjense ustedes, nada menos que Juan 3:16, negando con ello la inerrancia de la palabra y por lo tanto pudiendo entonces catalogarla en la práctica como una obra literaria más, negando su autoridad y poniendo sobre ella una visión científica o dando pie para que denominaciones autodenominadas cristianas puedan crear doctrinas o principios propios, manipulando las escrituras o simplemente decodificándolo para autocodificarla al más puro estilo liberal y progresista en sus prácticas. Introduciendo así, por ejemplo, el feminismo, aduciendo que como son nuevos tiempos y cambiando en las prácticas las doctrinas de la relación Cristo y su iglesia y la relación del hombre y la mujer, por lo que deben ser acomodadas a los nuevos tiempos, ya que la inspiración del Espíritu Santo en los apóstoles para este caso, solo eran para su tiempo, y ahora resulta que deben predominar sobre el Espíritu Santo nuevas interpretaciones por medio de disciplinas analíticas humanas dictadas por la mala aplicación de la exegesis, la escatología o la hermenéutica. Por ejemplo, aplicándolas al error, haciéndolas inútiles o ignorando simplemente, desechando las escrituras para crear y aceptar pensamientos humanos liberales y progresistas, cuando sabemos que un verdadero convertido que ama y tenga temor a Dios sabe que, de acuerdo a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, no puede tener otro tipo de interpretación que, como ya dijimos, toda escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepentir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Le sacaremos entonces una cosa porque no nos acomoda? Porque no aceptan hoy día un modernismo, un liberalismo y un progresismo ateo que hace que nuestra moralidad cristiana, nuestros mandatos bíblicos de Dios y de su palabra sean trastocados por mezquinos intereses llevados por sus propias concupiscencias humanas que se han proyectado en los últimos tiempos y que antiguamente también existieron y que justamente el Evangelio los atacaba con su palabra para que los hombres de Dios no asumieran las mismas actitudes. El Señor Jesucristo, Dios en el Antiguo Testamento prohibía que los israelitas se casaran con mujeres de otros pueblos, porque habían costumbres que son las mismas que hoy día estamos adoptando, como son liberalidad sexual y un cambio en los valores morales, tanto individuales como sociales. Dios en su omnipresencia y en su sabiduría ha escrito, previniendo todo el
tiempo de nuestra permanencia en la tierra, hasta su venida. Y a partir de allí le veremos y le entenderemos en su plenitud, amándole y adorándole tal como es. Sin embargo, para poner fin a esta presentación, debemos ser capaces de poder identificar las falsedades de este ataque artero, vil y cobarde que en forma encubierta se está haciendo a nuestro Evangelio, en particular en el Nuevo Testamento, y a la presencia y cualidad de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, quien sea la gloria por los siglos y los siglos, por los siglos de los siglos, amén, y que nos ha sacado de las tinieblas a la luz y nos ha dado la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de su resurrección también hemos vencido la muerte. Tú que no has creído en el Señor Jesucristo debes entender este mensaje de redención y ser capaz en un momento determinado de pedirle al Señor que por su Santo Espíritu te entregue a ti el conocimiento y te dé el sentimiento para poder aceptarlo en tu corazón, para poder decir, sí Señor, tu obra la hiciste tú, por medio de esa obra y por medio de la gracia, es decir, recibirla sin merecerla, yo soy tu Hijo. Gracias Señor Jesucristo por ser mi Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga y sea con todos ustedes y será hasta una próxima presentación. Con esto ponemos fin entonces a aquella presentación sobre el estudio bíblico de nuestro Evangelio o Palabra de Dios, para que nosotros podamos tener un claro conocimiento de cuándo y cómo se debe ver y entender el Evangelio. Si bien es cierto que lo hemos hecho en una forma muy breve, porque esto da para un estudio muy largo, han habido estudios en los cuales yo he basado esta presentación de hombres del Señor, de teólogos de renombrada reputación a nivel mundial, que han hecho de este tema una larga y muy extensa y fundamentada presentación que nos permite decir que sí, que es cierto que hoy día el liberalismo y el progresismo está atacando y quiere que la Iglesia y por ende nosotros los cristianos poco a poco cambiemos nuestra forma de ser y nos pleguemos a su vida de liberalidad y de mundalidad que no es y no está en los deseos de nuestro amado Dios, Señor y Salvador. Porque si nosotros llevamos una vida de pecado, por lo demás vino a morir Cristo por nosotros y su obra es inútil. Y el Evangelio, al ser transformado, deja de ser palabra de Dios para ser simplemente una palabra humana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Será hasta una nueva oportunidad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les manda un saludo en el Señor. Muchas gracias.